Buenas tardes, estimados estudiantes. Damos iniciado el seminario virtual para el examen parcial. Bien, vamos a ver diferentes temas que conforman este seminario. Vamos a iniciar con el primer ejercicio relacionado al tema función cuadrática. Vamos a darle lectura al ejercicio, de acuerdo a eso vamos a ir desarrollándolo. Si el ingreso de una empresa está dado por la función menos 6x al cuadrado más 360x más 50, donde x representa el número de unidades producidas, determine el nivel de producción que maximiza el ingreso. También nos están pidiendo el ingreso máximo y por último, grafique la función de ingreso. Para poder encontrar el nivel de producción que maximiza el ingreso, recordemos que necesitamos primero encontrar el vértice. El vértice está conformado por los elementos h y el k. Entonces, para hallar la respuesta a esta interrogante, vamos a desarrollar y encontrar primero la pregunta A. Para ello, entonces, necesitamos primero encontrar el valor de h. Recordemos que para hallar el valor de h, necesitamos también saber cuánto vale el valor de A que en este caso lo podemos observar aquí. El valor de A está conformado por el coeficiente que acompaña al término cuadrático, que en este caso sería el valor menos 6. También tenemos el valor B, cuyo valor se determina a través del coeficiente que acompaña al término lineal, que en este caso viene a ser el valor 360. Muy bien, ahora que ya tenemos los dos valores, tanto A como B, entonces esos valores van a ser reemplazados en la siguiente fórmula. Para hallar el valor del H era igual a menos B todo dividido entre 2A. Dos veces el valor de A. Muy bien, entonces reemplazándolo aquí, los valores que hemos encontrado en la parte superior, reemplazándolo, tenemos menos el valor de B, que es 360. Entonces reemplazamos el valor de B. El valor de B es 360. Entonces, y lo dividimos entre dos veces el valor de A. El valor de A es menos 6. Entonces, 2 por menos 6. Con ello obtenemos nosotros entonces, en la parte superior tenemos 360 y en el denominador tenemos menos 12. Y que al dividir obtenemos que el valor de h es igual a 30. Muy bien, con esto ya hemos dado respuesta a la pregunta A, ¿no? El nivel de producción que maximiza el ingreso es igual a 30. Bien, entonces ahora determinemos el valor de B. Recuerden que para hallar el valor de B, lo que debemos hacer es reemplazar el valor encontrado en la función que nos dan como dato. Entonces, al reemplazarlo, si nosotros queremos encontrar el valor del K, será igual a reemplazarlo en la función de ingreso. Entonces sería así. Y en el X colocamos el valor 30, ¿no? El valor 30.
Ya está. Bien, donde encontremos la misma variable, lo vamos a reemplazar entonces por este valor. Entonces tenemos así, menos 6 paréntesis, y colocamos ahí el valor que corresponde, que en este caso viene a ser el 30, elevado al cuadrado, más 360 x, que en este caso el valor del x está tomando el valor 30, más 50. Listo. Muy bien, entonces seguimos reemplazando. Y al 30 al cuadrado sería 900 multiplicado por 6, obtenemos menos 5400. Más, si multiplicamos ambas cantidades, obtenemos 10.800. Y más 50. Si operamos estas cantidades, vamos a encontrar que el valor para acá será de 5.450. 5.450. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de A y ya tenemos también el valor de B. Y con ello hemos encontrado, al encontrar el valor de B, estamos encontrando la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el ingreso máximo? El ingreso máximo es 5.450, ¿no? Recuerde que el valor del H está constituido por la cantidad de artículos y el valor de K está constituido por la cantidad de dinero que se obtiene por la venta de esta cantidad de artículos. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos el valor del H y el valor de K, ya podemos entonces graficar la respuesta para la C, ¿no? Entonces, para la C, para dar respuesta a la pregunta C, en el que me piden la gráfica, para ello necesito el vértice. Recuerde que el vértice está ubicado en 30, 30, 5.450. 5.450. Muy bien. Entonces, si quiero graficar, tendría que trazar una línea vertical y una línea horizontal. Ahí está. En ella tengo que ubicar 30 en la parte del eje X. Aquí debe estar 30. Y también el valor 5.450, que más o menos debe estar por acá. 5.450. Muy bien, entonces ya tenemos el punto donde se cruzan ambos valores, ¿no? Aquí tenemos entonces, aquí estaría ubicado el punto. Y sobre este punto, que viene a ser el vértice, trazamos la gráfica. Si podemos observar la función cuadrática, el término cuadrático, el elemento o el coeficiente que acompaña al término cuadrático es negativo. Eso indica que mi gráfica se ubicará hacia abajo, se abrirá hacia abajo. Entonces, de esta manera, ¿no? Aquí y por acá. Y aquí está entonces el vértice, ¿no? Ahí. El vértice 30,5.450. Y esta sería la gráfica entonces respectiva que se relaciona con este problema. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2.
La pregunta número 2 corresponde a el tema operaciones con funciones. En operaciones con funciones también tenemos nosotros ejercicios en los que tiene que ver problemas sobre costos, ingresos, utilidad, indique el número mínimo de unidades que debe producir y vender, y la gráfica también que se relaciona con ello. Entonces aquí vemos que hay operaciones. Para ello, entonces vamos a responder cada una de las preguntas que aparecen aquí. Para responder la A nos piden esto. Determine la función de utilidad e indique la utilidad cuando se producen y venden 120 unidades. Entonces, para ello, para hallar la función de utilidad, primero debo determinar la función de costo y la función de ingreso. Entonces, recuerde que el costo era igual a el costo fijo más el costo variable. Costo fijo más el costo variable. Y según el problema, el costo fijo nos dicen que es 4.800. Ahí está. Y el costo variable está relacionado con el precio de costo, en este caso del sillón, que es 120. Al cual lo que vamos a hacer es agregarle la variable X. Y esa vendría a ser la función de costo. En relación a la función de ingreso, la función de ingreso es igual a el precio de venta, y acá nos dicen que se vende a 180, es igual al precio de venta, 180, multiplicado por el número, en este caso sería de sillones, sería 180x entonces. Como ya tenemos ambas funciones, ya podemos entonces también calcular la función de utilidad. Recordando que la función de utilidad se encuentra restando el ingreso menos el costo. Entonces diremos así. La utilidad es igual a la función de ingreso menos el costo. Reemplazándolo sería de esta manera. La utilidad es igual, función de ingreso, 180, x menos, tenga mucho cuidado ahí, cada vez que ubique usted un signo negativo, tiene que abrir un paréntesis. La función de costo es 4.800. Más 120. X. Si hacemos que ingrese el signo negativo, modifica el signo de los dos valores que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, mi función de utilidad quedaría de la siguiente manera. La función de utilidad quedaría 180 menos 120, quedaría entonces 60x menos 4.800. Esta vendría a ser la función de utilidad. El problema también nos dice esto. Determine la función de utilidad e indique la utilidad cuando se producen y venden 120 unidades. Entonces, lo que vamos a hacer es a X reemplazarlo por 120. Entonces, si lo reemplazamos, veamos qué o cuánto vamos a obtener en el problema. A ver. Reemplazarlo a X por el valor 120 quedaría de la siguiente manera. U, el X que está tomando el valor 120, igual a 60 multiplicado por 120 menos 4.800.
Muy bien. Si multiplico en el primer caso, obtenemos 7.200. Menos 4.800, obtenemos 2.400. La utilidad que se generaría sería 2.400. Muy bien, eso es entonces la respuesta a la pregunta A. En relación a la B, me piden indique el número mínimo de unidades que se debe producir y vender para obtener utilidades. Cuando me hagan este tipo de preguntas, para obtener la respuesta, vamos a hacer uso del punto de equilibrio. Entonces, vamos a ver. La pregunta B, entonces, la respondemos de la siguiente manera. Para B, determinando el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se genera cuando igualamos el ingreso al costo. Si ambos se igualan, entonces encontraremos el punto de equilibrio. Recordemos que el ingreso ya lo habíamos encontrado y era 180. X. Y lo igualamos a el costo que era de 4.800 más 120. X. 120 lo pasamos a restar, luego lo pasaremos a dividir y obtenemos que el valor para X es de 80. Muy bien, ya hemos obtenido entonces el valor del X. Y para dar respuesta a la pregunta, indique el número mínimo de unidades que se debe producir y vender para obtener utilidades. La respuesta tendría que ser entonces, deben venderse 81 unidades. ¿No? La respuesta aquí debería ser deben venderse 81 unidades. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta para la B. Para responder la C, en el que me piden la gráfica, grafique la función de costo e ingreso en un mismo plano. Hay el punto de equilibrio e interprete. Para la C me piden que grafique. Para ello yo tengo que tener los puntos, dos puntos que se debe generar tanto para la función de costo como para la función de ingreso. Para la función de costo, nosotros sabemos que su función estaba dada por 4.800 más 120x. Muy bien, para ello necesito entonces tabular x y cx. Muy bien, los valores que debo considerar son x0 y el otro valor es el punto de equilibrio que en este caso es el 80. Muy bien, si lo reemplazo por 0 en el x, lo que me queda aquí es 4.800. Y si el 80 es reemplazado también por aquí, lo que vamos a encontrar es 14.400. Lo mismo para el ingreso. En el ingreso hacemos de la misma manera. El ingreso, la función del ingreso, que es igual a 180 x, igual hacemos una tablita y en la tablita debe estar establecido por aquí
el X y el IX. ¿Con qué valores se evalúa? Se evalúa con el 0, de la misma manera, y con el punto de equilibrio, que en este caso es el 80. Si es 0, al reemplazarlo en el X, también será 0. Pero si es 80, se obtiene 14.400, similar o el mismo valor que habíamos obtenido en el costo. Entonces, ya tenemos los puntos y ya podemos hacer una gráfica. Vamos a tratar de ver por aquí, a ver si podemos graficar. El primer punto es 0 con 4.800. Para ello yo tendría que escribir 4.800. 4.800 más o menos debe estar por acá. Y aquí estaría el primer punto. El segundo punto es con 80. Y 14.400. Y esta sería la función de costo. Ahora le toca al del ingreso. Para el ingreso necesito el 00. El 00 está ubicado aquí, en esta parte. Y el otro está ubicado en 80 con 14.400. Entonces, si yo grafico, esta sería mi función de ingreso. Muy bien. Allá. Sí, en relación a la consulta, sí voy a hacer un ejercicio sobre crecimiento también y sobre logaritmo también. Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos uno que dice, a ver, en el año 2013 la población de un pueblo era de 12.000 habitantes. Si la tasa relativa de crecimiento es de 6% al año, ¿cuál será la población aproximada en el año 2021, suponiendo que la tasa de crecimiento es exponencial? Entonces recordemos que para ello, para hallar la respuesta, cuando hablan de población, se utiliza una fórmula. La fórmula que se utilizaba para determinar la respuesta aquí era la siguiente, ¿no? Era P, T, que significaba población final, igual a PO multiplicado por epsilon, y epsilon elevado a el valor de K multiplicado por T. Así. Muy bien, entonces ahora determinemos los datos que necesitamos para determinar esta respuesta. A ver, veamos primero. ¿Cuál es la población inicial en este problema? La población inicial, según observamos, fue de 12.000 habitantes. Entonces escribimos por aquí, 12.000. Ya está. También necesitamos el valor del K, que viene a ser la constante de crecimiento. Y está dado por el porcentaje, ¿no? Que es la tasa relativa de crecimiento, que es el 6%, pero recuerden que la tasa de crecimiento debe estar escrita de forma decimal. 6% equivale al valor 0,06. Muy bien. Y también el otro dato que me dan es el tiempo. Como me dicen del año 2013 al año 2021, ¿cuántos años han transcurrido ahí? Han transcurrido
8 años. Como han transcurrido 8 años, entonces el tiempo sería 8, ¿no? 8 años. Muy bien. Como ya tengo todos los datos, lo que voy a hacer ahora simplemente es reemplazar en la fórmula. Al reemplazarlo en la fórmula quedaría de la siguiente manera. P de 8 es igual a la población inicial, que es 12.000, multiplicado por epsilon y elevado al k, que es 0,06. 0,06 multiplicado por 8. Listo. Si es que este valor lo reemplazamos directamente en la calculadora, a veces hay un conflicto ahí. Lo más recomendable es los exponentes deben ser multiplicados. Hay calculadoras en las que si es que lo hacen 0,48. Muy bien, entonces veamos qué vamos a obtener por aquí. Al reemplazarlo este valor en la calculadora, obtenemos que la población, que antes era de 12.000 habitantes, después de 8 años la población se convertirá en 19.392,892. Así es como saldría en la calculadora. Pero si queremos responder la pregunta, ¿cuál será la población aproximada después de 8 años? La respuesta sería entonces, la población será de 19.393. Así. Y escribimos el término aproximadamente. Así, aproximadamente. Muy bien, entonces esta es la respuesta en relación a esta pregunta. Sí, bastante sencilla. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta que tiene relación, pero esta vez piden el tiempo. Recuerde, cuando pidan el tiempo, la pregunta está relacionada a logaritmos. Pero esta vez ya no hablan de población, están hablando de dinero. Entonces, como están hablando de dinero, están hablando de ahorros, una cuenta de ahorro. Dice, si se invierte 4.500 en una cuenta de ahorros que genera interés a una tasa de 6% capitalizable anualmente, ¿cuánto tiempo pasará para que los 4.500 se conviertan en 10.000 soles? Entonces, recordemos cuál es la fórmula que se usa para este caso. Para ello, entonces, colocamos la fórmula del monto, ¿no? El monto es igual a el capital inicial multiplicado por 1 más la, más la tasa de interés, más R, elevado al tiempo.
Así, muy bien. Entonces, pero para ello vamos a extraer los datos. En el problema, ¿cuánto es el monto? Según el problema me están dando el monto. El monto es de 10.000. Entonces reemplazamos el valor. 10.000. Ahí está. 10.000. 10.000 es igual al capital. El capital inicial fue de 4.500. Un paréntesis. Y colocamos 1 más la tasa de interés, recordando que la tasa de interés dice 6%, pero aquí debería escribirse de forma decimal. 6% equivale al valor 0,06. Y todo esto debe estar elevado al exponente t, que viene a ser el tiempo. Listo, así. Entonces, para seguir resolviéndolo, este valor 4.500 debe pasar al otro miembro y debería pasar a dividir debajo de ese valor. Entonces va a quedar de esta manera. 10.000 entre 4.500 es igual, sumamos los valores que están en el paréntesis y obtenemos el 1,06, todo esto elevado al exponente t. Muy bien. En esta primera parte de la división, el valor obtenido es 2,22. Recuerda que solamente es una aproximación. Esto es igual a 1,06 elevado al t. Para continuar resolviéndolo, recuerde, si yo quiero el t que está como exponente, sacarlo de allí, de su ubicación, debo tomar logaritmos en ambos miembros. Entonces, escribiendo el logaritmo para ambos miembros. Recuerde que es el logaritmo decimal. LOG, ahí está, del valor 2002,22 es igual también al logaritmo de 1,06 y todo esto elevado al exponente t. Muy bien. Por una de las propiedades del logaritmo, el valor de t puede sacarse de su ubicación y puede colocarse aquí adelante, delante del logaritmo. Y es lo que haremos nosotros entonces a continuación, quedando mi ejercicio de la siguiente manera. El logaritmo de 2,22 es igual, entonces voy a bajar ahora sí el valor, es igual a t logaritmo de 1,06. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, el valor que está al costado de t, que viene a ser el logaritmo de 1,06, puedo pasarlo a dividir debajo del otro logaritmo, quedando de la siguiente manera mi ejercicio. El t viene a ser igual, en la parte superior quedaría logaritmo de 2,22 dividido entre el logaritmo de 1,06. Entonces,
Al dividirlo con la calculadora, obtenemos que el valor para t es de 13,686. Entonces, si queremos dar respuesta a la pregunta en la que me decían ¿cuánto tiempo pasará para que los 4.500 se conviertan en 10.000 soles? Entonces yo tendría que responder de la siguiente manera. Tendrá que pasar 14 años aproximadamente. Así, listo. Muy bien. Entonces, continuamos con la pregunta número 5. En relación a la pregunta número 5, que se trata de operaciones con funciones o álgebra de funciones, entonces, ¿qué nos dan aquí? El dominio de ambas funciones, ¿no? Cuando nos dan el dominio de las funciones, lo ideal es primero encontrar la intersección entre los dos dominios. Entonces, recordemos que para determinar la intersección, podemos hallarlo de la siguiente forma. Escribimos por aquí una gráfica. Vamos a graficarlo primero. A ver. Aquí está. Para la primera función nos dice que el x que pertenece desde menos 3 a 4. Menos 3 debe estar por acá, más o menos aquí, menos 3. Y 4 más o menos debe estar por acá. Muy bien, ya tenemos entonces para la primera función. Para la segunda función está de 2 a 6. De 2 a 6, a ver. 2 tenemos por aquí y el 6 estará por acá. Entonces mi gráfica sería de la siguiente manera. Y ahí está. Y también cerrado. Y observamos que donde las gráficas se cruzan es esta región que está por acá. Esta región es donde las dos gráficas se están cruzando. Y comprende de 2 a 4 y debería escribirse de esta manera, ¿no? X pertenece desde el valor 2 al valor 4. Si ya tengo entonces la intersección de ambos dominios, ya tengo entonces el dominio de cuando yo tenga que operar ambas funciones. Entonces, para responder la pregunta A, debería responderlo de la siguiente manera. Para hallar la A. Para la pregunta A, me piden hallar la suma de las funciones. La suma de las funciones. Entonces, si me piden hallar f de x más g de x, f de x más g de x será igual a, y sumamos, f de x nos dice que es igual a 2x al cuadrado más 6 más g de x, que es 3x al cuadrado, aquí está, 3x
al cuadrado menos 5. Muy bien, vamos a operarlo, pero recuerde siempre después de ello colocar también la intersección de los dominios que habíamos encontrado, donde x debe pertenecer desde 2 a 4. Muy bien, entonces aquí faltaría operar. Y la respuesta entonces de la suma de ambas funciones sería igual a lo siguiente. 2x más 3x, el resultado obtenido aquí es de 5, ¿no? 5x al cuadrado. Y tenemos más 6 menos 5. El resultado sería más 1. Más 1, recordando que también debe estar la parte en la que se intersectan los dominios, donde x pertenece desde 2 hasta 4. Cerrado en ambos casos. Muy bien, eso es entonces la suma de dos funciones. Para responder a la B, se sigue el mismo procedimiento. Entonces, si yo quiero hallar la diferencia de las dos funciones, ahí está. Escribimos las dos funciones también, al igual que hicimos con las primeras. Entonces escribiré 2x al cuadrado más 6 menos, recuerde cuando hay un signo negativo, tengan mucho cuidado y deben aperturar un paréntesis. Y dentro del paréntesis colocamos la otra función que es 3x al cuadrado menos 5. Y ahí está. ¿Bien? Que ingrese el signo negativo, recuerde, el signo negativo debe ingresar y vamos a ver qué se obtiene. Entonces aquí quedaría de la siguiente manera. 2x al cuadrado más 6, que ingrese el signo negativo sería menos 3x al cuadrado más 5, porque cambiaría de signo. Entonces podemos concluir que aquí tenemos dos elementos que son semejantes, pero procedemos a hacer una resta entre los dos. El resultado sería menos x al cuadrado. Y tenemos aquí más 6 más 5, sería más 11. Más 11. ¿Listo? Pero recuerde que debería colocar esto, donde x pertenece desde 2 hasta 4. Muy bien, entonces eso es en relación a la pregunta B. En relación a la pregunta C, en la que es una multiplicación de las funciones, entonces vamos a ver. Vamos a multiplicar, y al multiplicar las dos funciones para responder la C, entonces sería de la siguiente manera, ¿no? F de X multiplicado por G de X es igual a, y reemplazamos por sus funciones respectivas, ¿no? Acá sería entonces así, 2x al cuadrado más 6 multiplicado por 3x al cuadrado menos 5. Ya está. Recordando que también debo aquí colocar donde x pertenece de 2 a 4.
y ya está. Muy bien, entonces vamos a proceder a multiplicar. Recuerde, para multiplicar se multiplica de la siguiente manera. El primer elemento debe multiplicar a cada uno de los elementos y luego el segundo elemento también debe multiplicar a cada uno de los elementos. Así. Entonces veamos cuál es el resultado que se obtiene para este caso. Si yo multiplico 2x al cuadrado por 3x al cuadrado, lo que me quedaría sería 6x elevado al exponente 4. Y ahora 2x al cuadrado por el menos 5 sería menos 10x al cuadrado. Ahora le toca el turno al valor 6. Más 6 por 3x al cuadrado sería más 18x al cuadrado. Y más 6 por menos 5 sería menos 30. Donde x, recuerdo, x debe pertenecer de 2 a 4. Entonces, la respuesta final para mi ejercicio sería 6x elevado al exponente 4. Aquí tenemos dos términos que son semejantes, estos dos. Entonces, el resultado para ambos, menos 10 más 18, lo que se obtiene ahí es más 8. Más 8x elevado al cuadrado, menos 30. Pero recordando que x debe pertenecer al intervalo de 2 a 4. Muy bien, ahí está entonces en relación a esta pregunta. La última pregunta corresponde a composición de funciones. Y aquí tenemos composición de funciones. Vamos a ver, nos dan dos funciones y me piden hallar la composición de f de g de x y g de f de x. Y luego me piden f de g del valor 3. Entonces, para responder la primera de las preguntas, determinamos de la siguiente manera. Entonces, escribo así. F de g de x ahí está, será igual a lo siguiente. Muy bien, entonces sería así. F de... ¿Quién es g de x? ¿Cuál es la función g de x según vemos aquí? Ah, es 4x más 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiar, en vez de g de x, lo cambio por su función respectiva, por su valor respectivo, que es 4x más 2. Y ahí está, 4x más 2. Ya. ¿Listo? Muy bien. Ahora que ya tengo esto, lo que voy a hacer es reemplazar. Recuerde que si esta es mi función y aquí está x, el valor que asuma x, el valor que tome x, lo tengo que reemplazar aquí, donde está el otro x. A ver, veamos. Entonces, al reemplazarlo sería así. Esto es igual. Reemplazándolo, dibujo mi raíz, la raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada vemos que la función f de x es 2 por x, pero esta vez el x está tomando el valor 4x más 2. Por lo tanto, aquí debe ser así, paréntesis, 4x más 2. Cierro el paréntesis y dice menos 3.
A todo esto, menos 3. Listo. Muy bien. Entonces seguimos operando y a ver qué sale. Entonces esto será igual a la raíz cuadrada y multiplico, ¿no? Sería 2 por 4 es 8, 8x y 2 por 2 es 4. Entonces quedaría acá 8x más 4 menos 3. Y esto viene a ser igual a raíz cuadrada de 8x más 1. 8x más 1. Muy bien, ya entonces ya tenemos la respuesta de la primera composición. Veamos ahora la segunda. Para responder la segunda, me piden ahora g del f de x. Entonces en la parte externa quedará g. E internamente colocaré al f de x. F de x. Y ahí está. Entonces esto es igual a g. Y ahora voy a colocar donde estaba f de x, voy a cambiarlo por su valor como función, que viene a ser la raíz cuadrada. Aquí, entonces colocaré esto, raíz cuadrada de 2x menos 3. Muy bien, ahí está. Cierro el paréntesis y ya está. Muy bien, ¿dónde debo reemplazar este valor? En la función g. Donde estaba el x, ahora voy a reemplazarlo aquí. Entonces, quedaría de la siguiente manera, ¿no? Quedaría igual a 4. 4, según vemos ahí, sería 4. Abro un paréntesis. O puedo también tenerlo de la misma manera, directamente. 4 en vez de x, ahora va a ir esto. Raíz cuadrada. En vez del x, escribiré 2x menos 3. ¿Listo? Pero dice más 2. Más 2. ¿Listo? Entonces ya encontré la composición de g de f del x. Y por último, me piden hallar el c. Para el c me piden que yo reemplace en la primera composición que había encontrado, que da raíz cuadrada de 8x más 1, ahí porque tiene la misma forma. Me piden hallar f de g de 3. Entonces sería de la siguiente forma. En el c, f, paréntesis, y aquí sería así. G de 3. Ya está. Al reemplazarlo entonces en la función que había encontrado, que era esta, entonces sería así. 8 multiplicado por 3, porque ese es el valor que está asumiendo la variable x, al cual le sumo más 1. Y si podemos observar, 3 por 8, 24 más 1, 25, lo que me están pidiendo esto es igual a raíz de 25. Y raíz de 25 es igual a 5. Muy bien, eso es todo entonces lo relacionado al seminario virtual
para el examen parcial. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces. Muchas gracias.